longitudinal. Entre el 80 al 90% se resuelve de forma espontánea, así que tiene una baja mortalidad, pero este 10% se debe más a enfermedades subyacentes. Ahora, si hablamos un poco de la sintomatología, tenemos la rectoral, que es la presencia de sangre en el recto. Este se puede clasificar de tres formas: en sangre viva. La sangre viva aparece al final de la defecación, va a manchar el papel y va a disponer alguna patología anorrectal. Tenemos la sangre, sangre roja oscura. Esta va a delimitar a que sea una patología anorrectal o hemorroidal. Y va a ser más la combinación de las heces y la sangre. Y por último tenemos las melenas. La melena, que es más de hemorragia digestiva alta, pero puede también darse hemorragia digestiva baja cuando hay compromiso del intestino delgado y del colon derecho. Aparte de todo, de la rectorragia también puede haber otros síntomas: hipotensión, taquicardia, palidez, fatiga, además del dolor abdominal. Ahora, entre las causas más comunes, en la literatura mundial, la principal causa es la hemorragia diverticular. La segunda es la patología cerebral, que son las hemorroides. Y la tercera tendríamos lesiones vasculares, neoplasias anorrectal y colónicas. Se hizo un estudio de Cayetano Heredia que dispuso que la principal causa de hemorragia digestiva baja era la hemorroidal, y la segunda salió que era la neoplasia colorectal. Ahora, acá tenemos un cuadro que lo divide en patologías benignas y malignas. Entre patologías benignas anorrectales tenemos las hemorroides y la fisura anal. Estas son las más comunes. También la úlcera rectal o solitaria, el prolapso rectal, la proctitis actínica y el trauma. En lesiones vasculares tenemos la ectasia vascular, telangiectasia y la lesión de Dier-Laffoy. Esta consiste de que se va a romper una arteria de gran calibre en la submucosa, va a ir la sangre hacia la lámina, hacia la luz gástrica, y va a provocar el sangrado. La arteria que mayormente se daña es la gástrica izquierda. También tenemos la colitis, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis isquémica, colitis infecciosa, que puede ser por TBC, salmonella. También la colitis indeterminada. Tenemos los pólipos, que pueden ser por adenomas o amartomas. Y la iatrogénica, que es por intervenciones endoscópicas o por quirúrgicas. Y las patologías malignas, que puede ser cáncer colorectal, como mencionamos, cáncer anal y metástasis de lesiones invasivas. Respecto a las ubicaciones más frecuentes o localizaciones más frecuentes donde se va a originar la hemorragia digestiva baja, vamos a ver una primera clasificación que es según el origen. Dentro de ellas vamos a ver que del 75 al 80% de los casos ocurren entre lo que es el colon y el recto, un 9% en el intestino delgado y un 6% que son indeterminados, es decir, fuera de estas dos regiones antes mencionadas. En el caso de los casos que se presentan que ocurren en el colon y en el recto, vamos a ver que puede deberse a una diverticulosis colónica, malformaciones vasculares en el tracto gastrointestinal, una isquemia intestinal, colitis por radiación, enfermedad inflamatoria intestinal y tumores colónicos y pólipos colónicos. En el caso del 9% que abarca el origen del intestino delgado, vemos que puede deberse a tumores de intestino delgado, divertículos y fístulas aortoentéricas. Otra clasificación que hemos podido encontrar en la revisión bibliográfica es dividiéndola también en la parte del intestino grueso que vaya a afectar: colon derecho, colon izquierdo, recto y ano. En cuanto al colon derecho, vamos a ver que la presentación es de un 60 a un 70%. De esta forma podemos encontrar el origen ya sea por diverticulosis, como lo hemos mencionado anteriormente, el cual viene a ser el responsable de casi el 50% de los casos de hemorragia digestiva baja, aunque son más prevalentes en el colon izquierdo. En segundo lugar, vemos lo que son enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la colitis ulcerosa, que es lo que habíamos revisado hace un momento, y también las neoplasias. En cuanto al colon izquierdo, donde se encuentra generalmente un 20 o un 30% de ubicación, vemos de que se puede ver a una isquemia intestinal, que representa del 3 al 9% de las hemorragias, una diverticulitis, enfermedades inflamatorias intestinales y una neoplasias. Y finalmente la ubicación en el recto y el ano, que es del 10 al 20% de todas las ubicaciones, que puede deberse en un 2 al 9% por hemorroides. En el caso de fisuras anales, que tiene una epidemiología mayor en lo que son lactantes y niños en edad escolar de 2 a 7 años, y también se puede deber a lo que es el cáncer colorectal. Bueno, respecto al diagnóstico,
Es importante indagar sobre la presentación de lo que va a ser la hemorragia y sus características, así como su aparición, el color de la sangre y estas características. Asimismo, en la anamnesis vamos a encontrar diferentes características en el color de la sangre, que puede ser roja brillante, la cual esta sangre va a recubrir lo que son las heces, o también puede presentarse al final de la defecación. Y nos va a indicar, y también tiene una característica de dejar en el papel higiénico unas gotas pequeñas de sangre como manchas. Nos va a indicar que va a ser un origen de la zona anorrectal. Luego tenemos la sangre oscura o la nate, la cual es una sangre que, a diferencia de la brillante, se va a mezclar con las heces y nos va a indicar un origen de zona no hemorroidal. Y como mi compañero ya lo mencionó, también la melena, que es un indicador de hemorragia digestiva alta. Esto sería más como un diagnóstico diferencial, pero también se podría dar en lo que es el intestino y el colon derecho. También es necesario preguntarle a la edad del paciente, episodios anteriores de hemorragia, características macroscópicas de las vías sanguíneas, si ha presentado coagulopatías o enfermedades cardiovasculares graves, ingesta de anticoagulantes, AINES y síntomas asociados como son fiebre o dolor abdominal. A eso también se le puede sumar si ha tenido cirugías previas o procesos endoscópicos previos. Para el diagnóstico físico vamos a encontrarnos en un paciente que probablemente presente una hipovolemia, siendo importante revisar todos los signos vitales, ya que el paciente lo que va a presentar es una taquicardia en reposo. Esto es común y es el primer signo que se va a presentar, acompañado de lo que es hipotensión, taquipnia, va a haber disminución de la producción de orina, como también puede afectar el sistema nervioso, puede presentar confusión y también letargo ya en estadios más avanzados. Asimismo, es importante revisar minuciosamente el sistema cardiopulmonar o una exploración detallada de la región anorrectal, ¿no? Ya que esto nos va a permitir diferenciar si hay una lesión distal o aclarar la naturaleza de la hemorragia. Pasando al diagnóstico de laboratorial, es importante realizar un hemograma completo con recuento de plaquetas, pruebas de coagulación, grupo y factor sanguíneo, y lo que nos importa acá es que la hemoglobina al comienzo nos va a dar factores falsos, factores normales que van a ser falsos, por lo cual se recomienda hacer mediciones seriadas de hemoglobina. Entonces no es un indicador de gravedad que podamos tomar. También se puede hacer prueba oculta de heces, un cultivo de heces o un coprológico para descartar lo que es parásitos o infecciones. Continuando con el examen diagnóstico imaginológico, es importante que no retrasar el manejo inicial a pesar de estos 3 exámenes, y en especial si el paciente va a ser un paciente hemodinámicamente inestable. Como primer examen tenemos la colonoscopía, que es el estudio de elección para que nos va a poder identificar la causa de la hemorragia, como también se va a dar en pacientes que están hemodinámicamente estables, y también nos va a permitir ofrecer una posibilidad de tratamiento. Pasando a la angiotomografía abdominal de contraste, este se va a dar en pacientes donde hay una hemorragia masiva y el paciente va a estar hemodinámicamente inestable y cuando ya la colonoscopia no es viable. Lo que nos va a dar, el contraste activo, la fuga de contraste activo nos va a indicar el lugar de hemorragia. Y como tercer examen tenemos la endoscopia digestiva alta, que se va a dar en pacientes que van a presentar un aspirado nasogástrico con sangre, o también se puede dar en pacientes que tengan como antecedente una úlcera péptica o una enfermedad hepática. Para el tratamiento médico debemos recordar que estos pacientes con hemorragia digestiva baja suelen ser pacientes de una elevada edad, son personas ya ancianas por lo general. Traga saliva y serénate. No te está presionando. Ya. Son personas por lo general adultos mayores, por lo que se tiene solo el ayuno solo está justificado para cuestiones de
diagnóstico o terapéutica, por lo que en la mayoría de los casos se va a reiniciar la dieta en 24 horas. La movilización, en las ondas o el encamamiento del paciente va a predisponerlo más a una enfermedad trombótica, por lo que se recomienda darle profilaxis para esta con antiheparinas de bajo peso molecular. También pues, se le puede hacer tratar la enfermedad base continuando con su tratamiento o también retomándolo. También se le puede hacer un manejo farmacológico en caso de sangrados ya crónicos. Se le puede dar somatostatina o octiocride, que es un análogo. También lo primero que se tiene que hacer es la evaluación, una reanimación intensiva. Primero hay que evaluar el estado hemodinámico del paciente y reanimación intensiva con cristaloides antes de cualquier proceso endoscópico, de cualquier maniobra endoscópica. Esto se ha demostrado que la reanimación intensiva con una reanimación convencional se han comparado y se ha visto que la reanimación intensiva disminuye el riesgo IMA, la estancia en UCI y también la mortalidad. La terapia transfusional restrictiva sin comorbilidades es cuando está 7, la hemoglobina es menor de 7, y cuando con otras comorbilidades es menor de 9. También podemos, la hemorragia digestiva baja masiva puede ser, es cuando el paciente requiere más de 2 unidades de glóbulos rojos en menos de 24 horas. Si el paciente está, por lo que se debe hacer el ABC y acceso a reanimación. En un paciente estable se tiene que establecer las causas del sangrado con el examen físico, la historia clínica y la endoscopía. La mayoría del 10 al 40% de sangrados digestivos bajos va a requerir endoscopía. Lo que se puede hacer en esto es la inyección de epinefrina, la coagulación, que es con algoplasma, y las mecánicas, que son los clips, las bandas y endolup. La mayoría se requiere siempre una asociación de más de uno de estos para conseguir la hemostasia. Y la arteriografía, el método que se usa aquí es la embolización super selectiva, en el que esta se hace con un paciente inestable que a la angiotomografía presenta extravasiación del contraste a la luz. Se hace la embolización super selectiva con microcatéteres coaxiales, lo que logra la hemostasia en el 90%. Aquí está la arteriografía selectiva. Se realizó una cateterización super selectiva con microcatéteres de las arterias luminales en la región de las angiodisplasias, y una vez asegurada la región afectada se procedió a la embolización con microesferas de 500 micras mezcladas con azul de metileno y contraste hidrosoluble. El azul de metileno también está recomendado cuando se realiza la arteriografía y no es lo suficientemente selectiva, debido a que pueda haber tortuosidades o aterosclerosis, por lo que se utiliza el azul de metileno para identificar la región afectada. Aquí se ve, en la imagen A se ve arteria renal con malformaciones vasculares dilatadas, vasos tortuosos, importante fuga de contraste a la luz intestinal. Posterior a embolización, en la imagen B se ve posterior a embolización, zona vascular ya sin opacificación intraluminal. Bueno, el tratamiento por endoscopía puede ser hemorragia diverticular, que se puede
un clip asociado, se puede usar clips o también asociados a otro método, como ya dije, puede ser a la inyección de epinefrina o también a la electrocoagulación con argón plasma. El argón plasma, a diferencia de otros métodos de coagulación, es menos, los otros métodos presentan 50% de recidiva y un 2.5% de perforación, lo que se reduce con el argón plasma, que tiene una recidiva menor al 10%. En las angiotasias colónicas se puede usar coagulación con argón plasma, también puede ser asociada a clips o epinefrina, y hemorragia post-polipectomía también se puede hacer presión sobre el pedículo del pólipo durante 5 a 10 minutos, lo que debería ser suficiente para el sangrado, pero también se recomienda asociarlo a otra técnica. Bueno, en las complicaciones podemos tener la anemia severa debido al sangrado, el shock hipovolémico también, la perforación y las infecciones, y además de la recurrencia. Para el tratamiento quirúrgico, primeramente vamos a ver cuándo entrar. Primero si es que falla el tratamiento médico, ¿no? Y definir qué es una hemorragia masiva. La hemorragia masiva básicamente va a ser cuando por más o administrarle 4 a más paquetes globulares a un paciente en 24 horas y esta hemorragia no va a cesar. Y bueno, durante 72 horas también que le podemos administrar 10 a más paquetes globulares o que ya hayamos controlado una hemorragia primaria y que tengamos una secundaria, una recidiva en un lapso de 7 días. Entonces, también se puede entrar ya directamente cuando falla la técnica de embolización supraselectiva o hay un fallo en la técnica endoscópica. Entonces, tenemos que definir, ¿no?, si es de origen desconocido o un sitio conocido, ¿no? Bueno, primero del sitio conocido, como ya les explicaron, lo más frecuente son los divertículos. Entonces, podríamos aplicar, primero, si es que hay varios divertículos, una hemicolectomía derecha o izquierda, y si es que solo uno solo es sangrante, podríamos solo aplicar una diverticulotomía, ¿no? Bueno, también hay otras malformaciones como la angiodisplasia, en la cual usamos una resección segmentaria. Bueno, si se trata de una neoplasia propia, también podríamos hacer una resección local, ¿no?, y dejando márgenes de 5 centímetros a ambos lados. Si el sitio es desconocido, tendríamos que primero abordar todas las técnicas, ¿no?, como son la criografía, una endoscopía digestiva alta, ¿no?, o sea, descartar que sea de la parte alta y que solo nos quede la parte baja, ¿no? La cartografía que yo mencioné con azul de etileno y también una colonoscopía negativa. Entonces, en este caso podríamos optar ya por una colectomía total, que básicamente es disecar desde la válvula y se cae el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Podría ser, bueno, total y subtotal, ¿no? Si elegimos la total, cortamos hasta sigmoides. Y si es subtotal, podemos dejar el sigmoides y hacer una anastomosis sigmoidea iliocecal. No, sí. Una anastomosis, mejor dicho. A ver, ¿qué está resecando? Colon transverso, ascendente y el sigmoide. Entonces, ¿cuál es tu anastomosis? Recto iliar. Sí, recto iliar. Continuo. Ya. Bueno. Sí. O directamente podríamos sacar también una ileostomía, ¿no? Como va a estar para que salga las heces hoy. Y ya. ¿Alguien tiene plumón de pizarra, por favor? Haz el dibujo de la resección y de la anatomía.
misma cara que he puesto yo, por eso tienes que hacer el dibujo para convencernos. Ya. Todo, o sea. Ya. Lo que nos ha dejado todos con la misma cara que puse yo. Ya de la, bueno, una colectomía total es cuando cortas acá, ¿no? En la unión, bueno, en la válvula ileocecal, sacas todo el colon ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoide, y solo dejas recto. En ese caso, solo se hace una anastomosis. Si tienes otro color del grupo, No, no te. Ya, eso, o sea, sacas el ilion, sí, sacas el ilion y haces una ileostomía, ¿no? Y con una. Bueno, sí, con una ileostomía. ¿Y por qué vas a hacer una ileostomía? ¿Cuál sería el fundamento de la ileostomía? Porque si ya cortaste acá, ¿por dónde van a salir las veces? ¿No puede salir otra vez por el recto? No, pues que no se puede anastomosar el recto porque el recto está enclavado básicamente, es muy difícil entrar ahí. A no ser que sea una total donde sí vas a dejar sigmoides y a sigmoides como si es movible, eso sí lo puedes anastomosar acá. Eso es verdad. Pero ¿cuál sería tu indicación para hacer una hemicolectomía total? Cuando o sea, no encuentras, haces una colonoscopía y no encuentras un origen de sangrado, haces una endoscopía digestiva alta y tampoco hay un origen de sangrado aparente, una arteriografía con azul de metileno y tampoco hay hemorragia. Discrepo. Continúa, por favor. Es todo. ¿Es todo? ¿Tienen preguntas para el grupo de expositores? El manejo teórico, entre comillas, está bien. Ya, eso es lo que dice el libro. Pero no siempre lo que dice el libro es lo que es. Ya sea por la variabilidad biológica de cada paciente, por la disponibilidad de recursos que tengamos sobre la evolución misma, que haga el cuadro, entonces puede tener ciertos cambios. Entonces, eso de ahí ha sido la teoría. Entonces, saco mi as bajo la manga, Jorge, por favor. Ya, sapio. Es el físico de rotación. O sea, esas son las fijas. Creo que sí. ¿Es el de sorpresa? Solamente es hemorragia digestiva, ¿no? Y siempre necesitan cebolla. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de la hemorragia digestiva baja, haciendo énfasis en un caso clínico que he reportado en el Hospital Escomel el día jueves 7 de noviembre. Siguiente, por favor. Para ello, presentaré primero lo que es el paciente, haciendo énfasis en lo que es la anamnesis, porque vamos a relacionar estos datos con la clínica que nos ha presentado el paciente. Siguiente. Entonces, nuestro paciente viene a ser un paciente masculino de 44 años de edad, llamado José Apaza Quispe, de estado civil soltero, religión católica, raza mestiza, que tiene el grado de instrucción como bachiller de ingeniero electrónico. Su grado de ocupación actual viene a ser ingeniero electrónico en las minas Las Bambas. Algo importante mencionar que su ocupación actual es operador electrónico
que trabaja desde hace ya 8 años y su ocupación anterior fue de ser programador independiente por 3 años. Natural y procedente de Arequipa, y su fecha de ingreso es algo importante, que fue a las 3 de la mañana del día jueves 7 de noviembre. Su familia responsable viene a ser su hermano. Entonces, el tiempo de la enfermedad va a ser en relación al momento que yo realicé la historia clínica, que fue 14 horas con un inicio brusco y curso progresivo. Los síntomas que nos presentó el paciente vienen a ser náuseas y vómitos, dolor abdominal, rectorragia y acompañado de síncope. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿cuál fue el relato de nuestro paciente? Paciente refirió un cuadro clínico que presentó hace 14 horas, es decir, a las 6 de la tarde del día jueves, con un dolor abdominal acompañado de un sangrado al defecar. Este primer episodio fue a las 6 de la tarde, que posteriormente se repitió en un segundo episodio a la medianoche, donde nuevamente hubo sangrado, y nuevamente hubo un tercer episodio a las 2:30 de la madrugada, por lo que el paciente describió lo que es un dolor abdominal en una escala de 4/10, que se irradiaba por todo el abdomen tipo punzante, por lo que es traído al servicio de emergencia del Hospital Edmundo Escomí. Ahora, ya teniendo en cuenta lo que es el tiempo de la enfermedad, las funciones biológicas fue que el apetito estaba conservado, las deposiciones estaban disminuidas evidentemente, la sed estaba aumentada, la orina conservada y el sueño también estaba conservado. Como antecedentes de importancia, el paciente niega alguna alergia a algún medicamento o algún alimento, y antecedente patológico que es diabético. Entonces, relacionemos su ocupación actual, que es ingeniero, un programador que para mucho tiempo sentado y que es diabético, para lo cual menciona que como medicación actual utiliza la metformina, pero no especifica la dosis. Y algo más importante es el consumo de los AINES en exceso. El paciente se automedicaba específicamente naproxeno, y es un punto importante que más adelante le explicaré. Es la primera hospitalización que tiene en su vida, tiene las inmunizaciones completas, las 4 de COVID, y niega haber realizado alguna transfusión o que le hayan donado sangre. Como grupo, el factor sería O positivo. Entonces, esta es la historia clínica que se le realizó a las 3 de la mañana. Como ven, no hay muchos datos que se hayan realizado, pero ya con más tiempo, con más calma, haciendo esta historia clínica, nos damos cuenta que habían datos que no se habían tomado en cuenta. Siguiente. ¿Qué sigue después? ¿Perdón? ¿Qué sigue después de tu caso? ¿Qué sigue después? ¿Qué vas a poner? ¿Exámenes o...? Examen físico todavía. ¿El examen físico? Sí. Vale. Siguiente. Cuando acabe el examen físico, sean libres de hacer alguna pregunta, y si él no pregunta, él le preguntará a ustedes. Entonces, en la parte del examen físico, las funciones vitales que se encontró el paciente fue que la presión arterial estaba a 90/60, la superación de 98%, la frecuencia respiratoria de 20, la talla 172 y el peso 95. Esto es importante porque con esto hallamos el IMC y el paciente se encontraba en 32.1, lo que nos indicaba obesidad. Entonces, otro factor de riesgo que tenía nuestro paciente. Ahora, el llenado capilar era más de 2 segundos, lo que nos indicaba que podría encontrarse hipotenso, hipotérmico o deshidratado. Entonces, en nuestro caso, el paciente estaba en regular estado general, regular estado de hidratación y en buen estado de nutrición. Estaba con piel morena, tibia y pálida. Ahora, haciendo énfasis en la parte de la exploración física, específicamente en el abdomen, en la inspección el abdomen era simétrico, globoso, y a la palpación era blando y depresible. No era doloroso, no presentaba ni bisemegañas ni tumoraciones, y a la percusión se encontraba conservada y la ocultación, ruidos hidroaéreos presentes. Entonces, ¿cuál sería nuestra impresión diagnóstica? Stop. ¿Hasta ahí alguna pregunta para ampliar la anamnesis al doctor? ¿Hay algo que posiblemente se le iba a preguntar? La frecuencia cardíaca. Ya, te explico. No estaba en taquicardia porque la enfermera monitorizó, y si tu duda era si el paciente se encontraba en un shock hipovolémico, lo que hice fue hacer un índice de frecuencia cardíaca sobre la presión arterial. Si era mayor a 1 es que el paciente se encontraba estable, y era el caso en ese momento, pero si hubiera sido menor a 1, entonces hubiéramos tenido que realizar una arteriografía para poder hallar en dónde se encontraba el sangrado y así embolizar. Ahora sí, continuamos. Entonces, nuestra impresión diagnóstica podría tratarse de una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva alta, ¿no?
Podría tratarse de alguna úlcera péptica causada por el consumo de los AINES, podría tratarse por las hemorroides que el paciente presentaba como factores de riesgo que tenía, por pólipos o una acidosis metabólica, que esto ya es aparte que se sacó con el hemograma y los gases arteriales. Entonces, como ya mencionaron mis compañeros, para poder identificar una hemorragia digestiva baja, básicamente tenemos que tener en cuenta el punto de reparo anatómico, que es el ligamento de Treitz o el ligamento suspensorio del duodeno, que siendo la parte más distal se trataría de una hemorragia digestiva alta. Entonces, lo que caracteriza a la hemorragia digestiva baja, es estos síntomas clínicos, estos signos clínicos, la hematoquesia, la melena y la rectorragia, que la hematoquesia viene a ser un sangrado acompañado de las heces, a diferencia de la rectorragia, que es independientemente de las heces. Y la melena, que puede presentarse tanto en pacientes que tienen hemorragia digestiva alta como baja, ¿no? Ya que son heces negruzcas, que tienen un olor fétido y es debido a la degradación de la hemoglobina, que sucede más de 14 horas. Siguiente. Se colgó Messi. Cambiémonos a Prime. No han pagado. No pagué la suscripción. HBO. Solo porque está chévere tu plantilla. Prime. ¿Existirá Prime? Nosotros podemos esperar. Está cargando Estoy pagando Netflix. la suscripción. Pregúntenle para minimizar la espera. ¿Has colocado los exámenes de ingreso del paciente? Sí, en esta diapositiva le voy a mencionar. Pero no describiendo las funciones biológicas como que puede hacer la diferencia entre alta y baja. Sí, no sé si me distrae. No, solamente he puesto disminuido. No he puesto características, solo cantidad, que es bajo. ¿Cómo escuché por qué se escucha? Mira, sigue. Puede completar el dibujo de Raúl. ¿Ves? Funciones biológicas no está especificado. Sí, nomás, yo voy a completar un dibujo. Los cirujanos todos son como los cirujanos todos son como Esto no acaba de ser una sí, todos. Ya me dio la curiosidad de qué más va a poner. Y esta vendría a ser la última parte, que en el examen de laboratorio, antes del segundo que se hizo, encontramos que la glucosa se encontraba muy elevada porque el paciente no había recibido su tratamiento de la metformina con 264, leucocitos en 10.960, las plaquetas estaban elevadísimas en 340.000, el pH estaba ácido y el bicarbonato estaba disminuido, entonces podríamos escuchar que era una acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál será la terapéutica para este paciente? Pues primero los cuidados de enfermería, básicamente el control de las funciones vitales, asimismo como el control de la diuresis, el balance hidroelectrolítico, junto con el control de la glucosa. Los exámenes que debemos pedir a este tipo de pacientes sería una colonoscopía, un hemograma y unos gases arteriales como se le realizó al inicio. Y el tratamiento que se realizaría es reponer la bulimia, ¿no? Entonces, una solución de cloruro de sodio al 0.9%, pasarlo por vía intravenosa en chorros, con un mantenimiento de 45 gotas por minuto por la contextura y la altura del paciente, ¿no? Y revolverlo en 2 horas. Darle dimihidrato, una ampolla de 50 miligramos vía endovenosa, condicional al vómito, metoclopramida, una ampolla cada 12 horas que viene a ser un procinético que va a regular lo que es el tránsito intestinal. Una escopolamina, que viene a ser un antimuscarínico en 20 miligramos endovenoso, condicional al dolor, y un ácido tranexámico, 1 gramo cada 8 horas vía intravenosa y un
en protector sería un omeprazol 40 miligramos cada 12 horas intravenosa. Entonces, la colonoscopía no se realizó el mismo día jueves, sino que fue programada para el día de ayer, el 11 de noviembre. Entonces estuvimos a la espera de la colonoscopía y el día de hoy recién me dieron el resultado de la colono, donde ¿qué hallazgo se tuvo? Pues básicamente a la inspección la región perineal se encontraba conservada. Para el caso clínico tienes que plantearme diagnóstico y luego llegar a una conclusión, si no tú estás exponiendo un caso. En tal caso quisiera que votaran cada uno de en especial preferentemente de los que han tratado conmigo, cuáles podrían ser las alternativas de diagnóstico en este caso. A ver, David, primera. Hemorroides. Rodrigo, Cuba, otra. Úlcera péptica. ¿Ah? Una úlcera péptica. Ángela, otra. ¿Divertículos? Divertículos, enfermedades articulares. Steve, otra. Neoplasia. Posible neoplasia, otra. Cada uno de los que me haya dicho, por favor justifique por qué está diciendo el potencial diagnóstico. Escucho. Bueno, hemorroides, el paciente está programado que estaba presentado, el paciente que podría ser sedentario, era diabético y las hemorroides son la principal causa. Ángela, justifica. En el caso de los divertículos es una de las, o sea, simplemente creo que basta con decir que es la más frecuente. Por frecuencia. ¿Quién más? Rodri, otra. Como mencionan el caso por el consumo de aire que tenía el paciente. Ya. ¿Tú sabes, se te ocurre algo? ¿Se te ocurre algún diagnóstico? Isquemia. ¿Isquemia? ¿De qué tipo? Si es una colitis, ¿qué tipo de colitis hay? Colitis ulcerativa. De algo que me facilite mucosa o que me facilite celosa y que sangre. Hay un error ahí. ¿Cuál sería? El error más, un error que tienen que decirme ahorita, ¿cuál sería? En el caso de Jorge. Aparte de eso. Vamos. Has hecho un solo error, pero ese error es definitivo. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Falta el examen del hemograma, el hemoglobina. Una hemoglobina. Claro, hemoglobina. Tienes que poner el primer valor, la hemoglobina es difícil. La hemoglobina está en 9.5. No lo has puesto. Porque lo iba a mencionar. No lo has puesto. Si es una hemorragia, tiene que haber baja hemoglobina. ¿No? Entonces, partiendo de ahí, ya puedes ofrecer tu cara. Está bien, salvo esto. Es que ya no toda la imagen. ¿Ya has escuchado los diferenciales? Steve, ¿por qué neoplasia? Porque el tumor, ya sea en colon o en recto, puede ulcerarse, puede producir sangrado, puede haber vascularización diseminada también, o lo que es una vascularización anómala, y eso también puede sangrar. Y de hecho el sangrado es característico, no exclusivo, pero sí característico de una neoplasia. Completa el caso, Jorge. Ya. Entonces, haciendo un feedback, como ustedes han mencionado, sobre la etiología más frecuente en lo que es la hemorragia digestiva baja, encabeza, ¿no?, lo que es la diverticulosis, seguida de las angiodisplasias y también de las neoplasias malignas como colorectal, en este caso, ¿no? Entonces, lo que ha mencionado estaría bien, pero viéndonos o enfocándonos en la malignidad, podríamos preocuparnos más por lo que es la neoplasia, ¿no? Entonces, ¿qué hallamos en la colonoscopía? Pues en la inspección, la región perianal estaba conservada y la palpación del esfínter se encontraba eutónico, no había ni alguna tumoración y el dedo del guante estaba limpio. En la instrumentación, cuando se introdujo la colonoscopía, se ingresó el equipo hasta el hilio distal, donde todo se mantenía conservado y se encontró el líquido amarillo que era aspirable, ¿no?
Lo importante de la colono fue que se llegó hasta la válvula ileocecal, donde lo característico que se presentó fue que estaba eritematosa, erosiva e infiltrativa. Por lo tanto, lo que se realizó fue una biopsia y mandarlo a estudios anatomopatológicos. Y en la zona anal sí se encontró hemorroides pequeñas, mixtas, porque hemorroides internas porque se encontraban encima de la línea pectínea, ¿no? Eso diferenciamos de hemorragias internas con externas. Y eso vendría a ser... Entonces, el diagnóstico que se hizo fue una neoplasia maligna de la válvula ileocecal versus una enfermedad inflamatoria intestinal con una colitis ulcerativa crónica intersticial. Y eso sería todo acerca del caso clínico que todavía sigue en observación. Ya les traigo Entonces, tu grupo ha subido 17, mi querido amigo. Gracias a tu esfuerzo. Bueno, si sangre del trade tiene una gran cantidad de superficie para bajar. Si tienen, cuando ya estén como parte de la fuerza laboral, cada vez que, o cada cierto tiempo les pedirán algunos exámenes médicos y definitivamente para sus vacacionales les van a pedir exámenes médicos. Uno de los exámenes que siempre se piden es el T-Venom o sangre oculta en heces. El T-Venom es el que les va a dar, pongamos, si Steve está en la mina donde esté trabajando, ganando rico como médico ocupacional y ve que tiene un trabajador que hace un año tuvo 14 de hemoglobina, hace 2 años tuvo 14, luego a los 6 meses tuvo 12, al siguiente examen tuvo 9 y cuando va a hacer su provocación tiene 9, entonces tiene que ponerse algo está pasando acá. Entonces, en alguna parte, entre aquí y acá, está partiendo. ¿Sí? ¿Cuál es el screening? Porque es un screener el TB, ¿no? Le pide el screener y puede sale positivo el TB, ¿no? ¿Y por qué es un screener? Un screener es un examen que le puedo aplicar a todos ustedes, tal vez con poca especificidad o con poca sensibilidad, pero que me da una cierta idea. ¿Y cuál es el problema del TB? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe alguien ha leído el test de T-Venom? Me parece que sería... Pantallas, los que ya saben. Test de T-Venom. Me parece que sería... La Moreta debe saber. No sabe. Me parece que sería... Ya. Un T-Venom tiene que prepararse. Tienes que darle una dieta específica de T-Venom. Y en esta dieta de T-Venom no puede haber pigmentos. El paciente va a comer arroz y pollo por unos 2 o 3 días, porque si come carne roja va a salir positivo el T-Venom. Si toma algún refresco con alguna anilina va a salir positivo el T-Venom. Pero entre eso a una colonoscopía que no es tan fácil de conseguir y dependiendo del lugar donde trabajen no va a ser tan fácil de obtener. Por ejemplo en mi hospital tiene un gastroenterólogo, pero hace unos años les robaron el equipo, entonces las endoscopías las mandan al Tenahuara. Entonces, en mi caso, se han apurado con ese paciente, porque normalmente demora más de 7 días. Así que como tenemos los datos del paciente, vamos a rastrear la patología de aquí a un mes y ojalá solo sea una colitis, porque con la edad que tiene y con un diagnóstico de neoplasia maligna en ampolla, se arriesga a una a una resección del ilio hasta el colon transverso, sin contar el resto, y es un tipo joven, ¿no? La posibilidad de que esto sea maligno peligroso es muy alta, entonces habrá que tener un poco de cuidado de seguirlo. A ver si antes de que acabe este mes hemos podido seguirlo, para que presentes al final el reporte si el paciente solo tuvo un susto o si tuvo algo más. Un fuerte aplauso para Jorge. El tema está cerrado. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Antecedentes del paciente. Pregunta cerrada, pues, el hecho en casa. No había antecedentes. Muy bien. ¿Es todo, Steve? ¿Quieres